la intervención de Carmen pone de manifiesto perfectamente el funcionamiento del derecho de la competencia para tratar de embridar algunos de los excesos en estos mercados, pero también permite identificar con mucha, creo, claridad algunas de sus insuficiencias. Insuficiencias que, de alguna manera, tienen que ver probablemente con un factor estructural del derecho de la competencia y otro que quizás no es necesario que el derecho de la competencia sea siempre así, pero es como es en la realidad. El factor estructural es que el derecho de la competencia al final no deja de ser un instrumento jurídico basado en la posibilidad de sancionar determinadas conductas. Es decir, acaba siendo un derecho sancionador. Si nos vamos a los textos fundacionales del derecho de la competencia europeos y los nacionales que vienen del derecho europeo, normas sustantivas a nivel legal que establezcan taxativamente cuáles son las obligaciones de conducta de los agentes económicos en los mercados, hay 2 o 3. Usted no puede tener acuerdos colusorios en perjuicio de los competidores. Usted, si tiene una posición de dominio, no puede abusar de ella y se tiene que comportar bien y bueno, y trate de hacer una competencia leal, ¿no? Pero poco más, ¿no? Es decir, y luego todo eso ha sido completado y declinado por una jurisprudencia que tiene como característica su ajuste al caso concreto, la decantación de una serie de soluciones, pero una aversión de todos los actores en el mundo del derecho de la competencia a codificar de forma taxativa lo que son las pautas jurisprudenciales que permiten concretar cuáles son los contenidos concretos en cada uno de los mercados de esas supuestas infracciones. Es decir, tenemos estructuralmente un derecho que es sancionador y coyunturalmente un derecho que es sancionador muy poco taxativo respecto de su definición legal y que depende de una evolución jurisprudencial que es necesariamente caso por caso, aunque se decanten soluciones. Bien, yo creo que estos 2 factores, tanto el estructural como el coyuntural, hacen que el derecho a la competencia tenga una función, y una función muy importante, y la ha resaltado Carmen, pero que se quede corto en algunos casos. Se queda corto en primer lugar porque el derecho sancionador, y si estamos hablando de un instrumento que esencialmente es de derecho sancionador, aunque permite orientar la conducta, genera incentivos, genera dinámicas de prevención general, si es un derecho sancionador que no contiene normas sustantivas muy detalladas respecto del comportamiento que queremos de los actores, ¿no?, normalmente va a orientar poco esa conducta y va a dejar fuera muchas conductas que estén en el límite de lo admisible porque el derecho sancionador, y es bueno que así sea, es por definición garantista. Y creo que eso es algo que vemos con la aplicación del derecho de la competencia y es que tanto las autoridades de competencia como luego cuando se imponen sanciones, la revisión jurisdiccional que se hace de estas sanciones tiene una vocación garantista que hace que los procedimientos se alarguen, que los procedimientos muchas veces no lleguen a nada y que los actores económicos, cuanto más potentes son y más capacidad de defensa tienen por ello, mejor librados generalmente acaben siendo. Esto probablemente es algo estructural y consustancial a un derecho sancionado, pero hay que tenerlo en cuenta, porque entonces limita la posibilidad de condicionar la conducta y sobre todo limita la posibilidad de condicionar la conducta de los agentes económicos que tienen más poder. El segundo elemento, que ya digo que es coyuntural y es como hemos declinado el modelo de derecho de la competencia en nuestros ordenamientos jurídicos, es esa poca taxatividad y esa complejidad creciente a partir de completar los tipos por medio de una jurisprudencia muy detallada, muy del caso y donde influyen análisis no solo jurídicos sino económicos. Una jurisprudencia en la que sistemáticamente se han de tener en cuenta una serie de valoraciones donde hay un elemento de discreción o de discrecionalidad técnica, económica y jurídica enormemente relevante que hace que los análisis acaben siendo, en el fondo, jurídicamente un poco apodícticos. No, muchas veces uno lo que acaba viendo es una definición de mercado relevante o de cuándo hay una posición de dominio,
que después de un análisis económico más o menos complejo y con el que uno puede estar más o menos de acuerdo, y si tiene el conocimiento técnico a lo mejor puede cuestionar y si no, no, pero eso es lo que hacen justamente las empresas que tienen los medios para hacerlo, al final acaba viendo una conclusión que desde un punto de vista jurídico es bastante insatisfactoria, porque ves las resoluciones y lo que te dicen es, hecho el análisis económico, no, pues es que sí, el mercado que hay que comparar es este. Y entonces, como es el que hay que comparar y este es el mercado relevante porque entendemos que hay sustituibilidad, vamos a tener o no una posición de dominio, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos ahí que esa falta de taxatividad y esa necesidad de ajustarse al caso concreto provocan una creciente complejidad y una creciente posibilidad de litigiosidad y de defensa por parte de los actores cuanto más económicos. Y ya digo, siendo que probablemente para que el instrumento sea útil tiene que ser así, esto permite muchas vías de escape a las grandes empresas en la medida en que esas grandes empresas puedan argumentar y tener capacidad de convencer, y tienen muy buenos economistas y muy buenos juristas para hacerlo, a las autoridades. Fenómeno que además se retroalimenta recientemente con la creciente aversión de las autoridades de competencia a ejercer su potestad última, que es la sancionadora, justamente porque ellas mismas son conscientes, crecientemente conscientes de sus insuficiencias, y se intenta cada vez más anticipar la solución por medio de una negociación entre la autoridad de competencia y los agentes privados para llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos que en general están bien vistos porque generan ciertas eficiencias, pero que ya hay algunas profesoras en esta facultad que los han criticado, muchas veces dejan bastantes dudas respecto de si están logrando efectivamente aplanar el terreno de juego para los competidores en beneficio de los usuarios y de la propia competencia. Este es un poco el planteamiento crítico inicial y aceptando la importancia de trasladar los instrumentos con cautela, extremando las garantías y declinando exactamente igual los conceptos a como se habían declinado tradicionalmente para el mundo online, como ha explicado la profesora Esteban de Quesada, creo que demuestran que el derecho a la competencia tiene que ser una herramienta, pero que probablemente necesitamos alguna más. Y empezamos a ver algunas manifestaciones de que ello es así y de que hay cierta conciencia entre la comunidad jurídica, o al menos entre la sociedad, de que es así. La más clara, y la ha mencionado Carmen, es el que la Unión Europea pues, acaba de aprobar la famosa DMA, que al final lo que está haciendo la DMA es salirse un poco de este esquema y decir, no, es que yo necesito en algunos casos poder establecer unas reglas que vayan más allá de esas 3 reglas muy básicas de usted no se tiene que portar mal abusando de su posición de dominio si la tiene, usted no tiene que hacer pactos colusorios, sino que necesitamos reglas más claras, al menos para algunos autores. La lógica de la DMA, en el artículo de Carmen lo tenéis explicado y está muy bien explicado, es que de alguna manera no nos vamos a meter en algunos casos a analizar si el mercado relevante es uno u otro y hay una posición de dominio o no, sino que para algunos casos esto lo vamos a objetivar. Y lo objetivamos por medio de una regulación. Y entonces aquí nos alejamos un poco del derecho a la competencia y empezamos a hablar de regulación de mercados en sentido tradicional. ¿Cuál es mi idea? Claro, yo me dedico al derecho administrativo. Mi idea es que, menos mal, es decir, que creo que es necesario. Reconociendo el gran valor del derecho a la competencia, sí que creo que como sociedad hemos detectado que necesitamos también regulación en algunos casos. La DMA lo que hace es iniciar esta tendencia de una forma, si queremos, tímida, pero bueno, en la vida, cuando se inicia un nuevo camino, normalmente se hace con cierta timidez, porque si no puedes acabar trastabillándote, ¿no? Y cuando uno aprende a hablar, primero balbucea, y cuando uno aprende a caminar, cae muchas veces y poco a poco va siendo más solvente tanto en el habla como en el caminar. Pues esto es un poco lo mismo. De momento, la Unión Europea lo que establece en la DMA es que para una serie de operadores económicos, de plataformas digitales que tienen un enorme poder de mercado, ¿por qué? ¿Porque hemos hecho el análisis en materia de derecho a la competencia? No, porque directamente entendemos que hay unos criterios objetivos que nos pueden gustar más o menos, pero no son unos criterios, no son unos umbrales bajos los que tiene la DMA, sino que son umbrales altos, es decir, afectan a grandes empresas, pero entiende que hay una presunción de que si tienes una cifra de negocios por encima de un determinado umbral, unos usuarios de tus plataformas por encima de un determinado número de usuarios mensuales, etcétera, 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 entiende que por defecto ya estás en esa posición de dominio, y esto te obliga a adoptar unas cautelas y a someterte a unas reglas diferentes del resto de los actores. Reglas que consisten básicamente en que
por defecto sospechamos que estás abusando de esa posición de dominio y te establecemos unas reglas que tienes que cumplir para intentar que no se produzca ese abuso. Es decir, se cambia la lógica de decir, usted para poderme sancionar me tiene que demostrar que estoy abusando. Aquí no, aquí lo que partimos es de la base de que si no cumples con estas cautelas que te vamos a indicar, entendemos por defecto que es que estarías abusando. A lo mejor no estarías abusando, a lo mejor no sería un abuso desde la perspectiva del derecho de la competencia, pero como es igualmente perturbador para la lógica del mercado, vamos a prohibirlo. Y básicamente lo que... No voy a hablar de la DMA ahora con detalle, pero básicamente lo que intenta la DMA es que para estas plataformas traten a todos los usuarios exactamente en condiciones de igualdad, no se aprovechen de la información privilegiada a la que tienen acceso por el hecho de ser los intermediarios, es decir, que Amazon, por poner un ejemplo, no puede aprovechar en su provecho cuando vende Amazon directamente productos toda la información que tiene respecto de los productos de terceros, de empresas terceras que se están vendiendo a través de su plataforma. Amazon sabe las características de los productos, pero sabe también en qué épocas del año se venden más, en qué horas del día, a qué precios se venden más, qué tipo de consumidores lo están comprando. Tiene una capacidad de acceder a toda esa ingente cantidad de datos que, como Carmen ha comentado, son cada vez más importantes para la economía a través de plataformas digitales porque dan una capacidad de control sobre el mercado a estos agentes enorme. Bueno, pues entonces básicamente lo que quiere la DMA es que estas plataformas traten a todos los usuarios en condiciones de igualdad, se traten a sí mismas de forma igual a como tratan a los otros usuarios profesionales que utilizan sus plataformas para vender y que además no utilicen la ventaja competitiva que le da el tener acceso a todos estos datos en bruto para su actividad. ¿Me parece bien esto? Me parece bien. Me parece necesario. Me parece que es un complemento a día de hoy imprescindible a las manifestaciones que nos ha explicado Carmen respecto del derecho de la competencia. Pero creo, y esto es un poco para discutir lo que creo que es más interesante, creo que revela que el derecho de la competencia quizás también tiene que cambiar un poco. Es decir, yo no voy a hablar de la DMA porque es otro negociado, es el negociado de la regulación. Y podríamos decir si nos parecen bien los usuarios, si son realistas o no, ¿vale? Pero lo que me resulta más interesante de esta dinámica es lo que nos dice respecto del derecho de la competencia y de la necesidad probablemente de que el derecho de la competencia modifique algunos de sus planteamientos. Y desde fuera, que a veces uno desde fuera puede ser osado y meter la pata, pero a veces puede aportar ideas que por extravagantes pueden ser iluminadoras. Esencialmente yo lo que veo son dos cosas. La primera, en la doctrina mercantilista que se dedica al derecho a la competencia, porque sois esencialmente los mercantilistas los que los trabajáis, hay muchísimos artículos y muchísimos análisis donde explicáis y explicitáis correctamente, a mi juicio, y con mucho sentido común, muchas situaciones en las que efectivamente, a partir de una aplicación de los principios del derecho a la competencia y la jurisprudencia, sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tendría que haber una consideración de que se están produciendo conductas abusivas, en concreto, de las que tú has analizado, abusos de dominancia. Pero esto no se está trasladando a las resoluciones de las autoridades de competencia en general. Es decir, hay muchísima más tendencia a ser rigurosos y a entender que efectivamente se producen estos abusos por parte de la doctrina de lo que luego se ve en las decisiones efectivas de las autoridades de competencia. No sé hasta qué punto esto revela una cierta incomunicación entre doctrina y autoridades de competencia o que las autoridades de competencia dan más peso crecientemente a análisis más económicos que jurídicos. Y estos análisis más económicos que jurídicos, si se entiende que puede haber posibilidad de mercado y que el mercado esté contestado, tendencialmente los suelen aceptar. Entonces, esa sería un primer elemento. Es decir, si no piensas que habría que trasladar un nivel de rigor y de exigencia algo mayor en los distintos tests que suelen aplicar las autoridades de competencia, un nivel de exigencia algo mayor al que están aplicando en estos momentos. Segunda idea, ¿por qué no se codifican algunas de las pautas que se han ido decantando jurisprudencialmente respecto de cuándo hay, cuál es el mercado relevante, cuándo hay un abuso? Esto a mí me sorprende mucho, quizás porque vengo del derecho público, pero no entiendo el que no haya una petición de decir, codifiquemos.
no todo, pero lo que ya está totalmente asentado, lo que ya está totalmente aceptado por la comunidad jurídica de personas que os dedicáis al derecho de la competencia y por los tribunales, ¿por qué no lo codificamos? ¿Por qué no damos taxatividad? Yo creo que eso sería una mejora aplicativa. Y luego, por ir acabando, porque no quiero extenderme mucho más, me parece que también es muy interesante trasladar algunas experiencias del derecho público al ámbito privado. En concreto, si yo analizo la DMA y analizo algunas de las cuestiones que tratas en tu artículo sobre la dominancia, a mí eso me recuerda mucho a una situación que es la regulación de las obligaciones de servicio público que se ha establecido en toda una serie de mercados que básicamente eran mercados en los que veníamos de monopolios públicos, estos monopolios públicos se liberalizan y en esos mercados pasamos a tener libre competencia. Como sabéis, el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, antiguo artículo 295, en la versión anterior, pero que es a lo mejor la que tenéis en la cabeza, dice eso tan bonito de que los tratados no prejuzgan la forma de propiedad en los Estados miembros. Básicamente lo que se traduce, esa expresión extraña, se traduce por decir que puede haber propiedad pública, puede haber empresas públicas. Entonces, se liberalizan mercados porque la Unión Europea obliga a que se liberalicen mercados, pero permite el tratado que haya empresas públicas. Y entonces tenemos, dependiendo de países, ciertos mercados que antiguamente eran monopolios públicos, el energético, el del transporte por ferrocarril, el del transporte por carretera, la distribución de agua. Tenemos una serie de mercados que eran monopolios públicos y que ahora se han liberalizado, donde los estados, si quieren, pueden seguir teniendo empresas públicas. Pero esas empresas han de competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Bien, a estas empresas, cuando tienen un dominio del mercado, se les establecen muchas obligaciones de servicio público, algunas de las cuales se parecen a la lógica que hay en la DMA para los gatekeepers famosos. Pero sobre todo, y lo que me interesa, y es la enseñanza que me llama la atención que no se haya trasladado, es que a todos estos operadores que vienen de ser monopolios públicos, lo que la Unión Europea les ha impuesto sistemáticamente en todos y cada uno de esos mercados es que no pueden ser a la vez operador en el mercado y controlador de la red en la cual se presta el servicio. Porque se ha entendido siempre y por defecto que es imposible que si eres a la vez prestador y el que controla la red, no vayas a abusar de esa situación. Me llama mucho la atención que esa lógica que se tiene clarísima para los antiguos monopolios públicos no la tengamos clara para todos aquellos agentes económicos que tienen una situación no de monopolio, pero de cuasi monopolio, una situación equivalente a la que sería la de estos prestadores que eran monopolios pero ahora se ha liberalizado. Me llama mucho la atención que esta convicción absoluta por parte de la Unión Europea de que ahí es imposible que no vaya a haber el abuso y por ello, como medida de precaución para evitar la tentación, hay que marcar una separación estricta. En cambio, respecto de estos gatekeepers y estas plataformas digitales, no hayamos llegado a esta convicción. Entiendo, y lo comentabas tú, que puede haber potencialmente alternativas, la propia web del prestador de servicio. Pero estas alternativas sabemos que en muchos casos a día de hoy son alternativas o posibilidades de contestación del mercado más formales que reales y que hay mercados, el caso más claro probablemente es el de Amazon, en el que en muchos segmentos de actividad a los que se dedica Amazon de facto es el monopolista o el agente que tiene una cuota de mercado salvajemente desproporcionada respecto de los otros, que hace que haya que pasar por ahí, la mayor parte de los consumidores vayan a pasar por ahí. Me llama mucho la atención que no estemos debatiendo sobre si eso estructuralmente debería conducir a una medida de regulación que asumiera que hay un abuso por defecto. Ya digo, me llama la atención que no hayamos extraído esa conclusión porque en otros sectores la Unión Europea lo ha tenido claro. Y lo ha tenido claro cuando veníamos de monopolios públicos. E históricamente se solía decir, en materia de competencia, que los monopolios públicos eran una cosa odiosa, pero que existía algo todavía más odioso que un monopolio público, que era un monopolio privado, ¿no? Y resulta que ahora da la sensación, en cambio, de que el monopolio privado no es tan odioso. Bueno, con este último pequeño apunte acabaría, pero ya puestos, os comento 3 cosas adicionales por si os interesa, en esta misma línea.
que ya no se refieren tanto a lo que ha comentado Carmen como a si necesitamos algo de regulación más. Es decir, ya no hablando desde la perspectiva de la competencia, sino aquí desde la perspectiva del derecho público, si estamos fallando a la hora de no regular suficientemente. La primera es esta, es decir, si tiene sentido que en algunos casos nos planteemos la prohibición de que a la vez alguien controle la red y el canal de distribución y el canal donde se hacen los negocios y a la vez esté haciendo negocio ahí compitiendo con otros. La segunda es si hay mercados en los que tenemos que introducir algún tipo de regulación de precios y volver a la vieja prohibición de no vender por debajo de coste por razones sociales, ambientales, de dumping social, económico, internacional, pero también de preservar a los competidores que tienen menos músculo económico y menos capacidad de resistir. Que ya sabéis que la Unión Europea ha ido eliminando poco a poco, allí donde ha podido, estas cláusulas, ¿no? Subsisten en algunos casos, pero es cada vez más marginal. Tenemos que reintroducirlas en algunos mercados digitales. Y la tercera idea es si los datos que Carmen ha señalado como absolutamente claves, podemos establecer reglas que obliguen a compartir estos datos. A mí me parece que es de una ingenuidad, pues, iba a decir adánica, el pretender, como pretende la DMA, que a estos gatekeepers se les diga, no los use, ¿no? Ayer o antes de ayer, Amazon precisamente ha llegado a un acuerdo con la comisión que tenía abierto un procedimiento de infracción por una serie de prácticas, ¿no? Y Amazon le ha prometido que no usará los datos a los que tiene acceso para beneficiar a sus productos, y la comisión ha dicho, vale, bien, pues entonces cerramos el procedimiento que teníamos abierto. Me parece de una ingenuidad increíble. Es decir, yo no sé hasta qué punto es posible en derecho fiarse de que una empresa, que es la que tiene el acceso a los datos y la que los controla, y la que va a tener la capacidad de saber si se están usando o no, y de poder utilizar toda una serie de mecanismos, además muchas veces y cada vez más automatizados, para poder acceder a esos datos o no, y revisarlos o no, e integrarlos o no, o tienes una total capacidad de integrarte y de controlar lo que está haciendo esa empresa por medio de un acceso a sus algoritmos y a sus sistemas de inteligencia artificial y de gestión, que tampoco la regulación lo permite en estos momentos, que a lo mejor se lo podría permitir, o directamente te tienes que fiar. Porque ¿cómo controlas esto? Externamente puedes tener muchos indicios de que los están haciendo, de hecho es que los tenemos, pero ya digo, hay que fiarse, a mi juicio, demasiado de las empresas. Y creo que hay alternativas. La alternativa pasa quizás también por empezar a decir que es que ciertos datos a lo mejor tienen que estar a disposición de todos los competidores y establecer una regulación que diga que todos aquellos datos, siempre y cuando no sean datos que violen o que afecten al secreto industrial o a datos de carácter personal, probablemente tenemos que empezar si son un elemento esencial del mercado y para la competencia en el mercado, a lo mejor hay que empezar a establecer normas que digan que estos datos, o al menos algunos de ellos, tendrían que ser una especie de común, ¿no? de bien común a disposición de todos los agentes del mercado reales y actuales o potenciales, es decir, que estén ahí. Bueno, son 3 apuntes más que tienen más que ver con posibilidades de regulación futura que con la cuestión del derecho de la competencia. Muchísimas gracias por la ponencia, que creo que es muy sugerente y por eso a mí me ha planteado todas estas dudas, e incluso dudas sobre la propia esencia y dinámica actual del derecho de la competencia, y con esto ya damos paso al debate general. Muchas gracias.